Y en la continuidad de Mercados por Expertos es el turno de hablar de la industria láctea, un sector de fuerte presencia pyme que agrega mucho valor y exporta. No es poca cosa. Para hablar sobre el tema, estamos en comunicación con el contador Jorge Giraudo, es director ejecutivo del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, OCLA. Buen día, Jorge, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, me alegro. Bueno, ¿cuál es la situación de la industria al finalizar el 2020? Sé que en algunos momentos tuvieron un crecimiento importante, pero no todas las variables, digo, lucen como un camino de rosa, se me ocurre, ¿no? Sí, realmente las variables de volumen son todas muy buenas. Es decir, la producción en 2020 creció un 7% respecto al año 2019. El consumo, a pesar de la pandemia y la situación económica, se mantuvo en 182, 183 litros per cápita. Y las exportaciones aumentaron 40% en litros de leche. Esos son todos valores, como decía, de volumen. Todo eso que fue bueno en volumen no fue tan bueno en lo más importante, que son los pesos, es decir, en el ingreso para los dos principales eslabones de la cadena, la producción primaria y la industria. Así que el sector lechero tiene dos serios problemas, que son, por un lado, en el mercado interno, la presencia de precios máximos y precios cuidados, que no permiten trasladar todos los aumentos de costo que tienen ambos sectores. Y por otro lado, cuando destina 40% más de exportación y genera 1.200 millones de dólares de ingresos en dólares, se cercena ese ingreso con derechos de exportación, que para el caso de nuestro principal producto, que es la leche en polvo, tiene 9% de derecho de exportación, y con una sorpresa de los últimos días, que fue con el anuncio del decreto 1060 de eliminación o reducción de derechos de exportación de algunas economías regionales. Los lácteos, salvo leche en polvo, que tienen el 9, tenían 3 pesos por dólar exportado. Eso es más o menos un 3,6%. Bueno, nos desayunamos con que todos los productos pasaron a tener el 4,5%, es decir, hubo una suba de derechos de exportación de 0,9, y a su vez dejó de ser fija y pasó a ser variable, ¿no? Ahora, ¿cómo se explica, Jorge, este aumento en las retenciones en un momento donde el gobierno ha demostrado cierta vocación por mejorar las exportaciones de las economías regionales, como mencionaste? Digo, tratándose de un sector que agrega mucho valor, ¿por qué de alguna forma se lo castiga en esta coyuntura? Nosotros no le encontramos explicación lógica, es decir, está totalmente asegurado y garantizado el consumo doméstico. Esos 182 litros por los 45 millones de habitantes que somos son unos 8.500 millones de litros de leche. Argentina produce 11.000, es decir, está totalmente garantizado el abastecimiento doméstico. La única salida de crecimiento y desarrollo de la lechería argentina es a través de las exportaciones, y bueno, es por eso que no entendemos entre comillas, castigo que tuvo el sector de tener encima en productos que sí son los que generan más valor agregado, como son, por ejemplo, toda la gama de quesos, que venía creciendo fuertemente en su participación, porque nosotros somos exportadores tradicionales de leche en polvo, venía creciendo la exportación de queso, y esto la tira para abajo nuevamente. Uh-huh. ¿Esperan un retroceso en la caída, en los envíos al exterior de quesos? El tema es que, digamos, las industrias tienen una gimnasia de exportación de muy larga data. No tratan de no invadir el mercado interno con más productos, que encima, sobre precios máximos de cuidado, un exceso de oferta tiraría los precios más para abajo. Así que se va a hacer todo el esfuerzo para poder seguir atendiendo los mercados, incluso mercados que uno consigue, y para poder mantenerlos en el tiempo hay que abastecerlos, no se puede entrar y salir permanentemente, así que la industria va a seguir haciendo su esfuerzo de exportación. Lo que pasa es que todo eso significa
después menores ingresos para los resultados industriales, que son muy magros, muchos balances negativos, y sobre todo para el sector primario, que tiene un doble castigo hoy en día, que es concretamente ese menor precio que recibe producto de todo esto, y a su vez suba de costos sus dos principales insumos para la alimentación del rodeo, que son el grano de maíz y el espeler de soja, subieron significativamente. Incluso la soja se utiliza mucho para el pago de los alquileres, el 50% de la superficie destinada a leche es arrendada. Es decir, subieron 40-50% esos dos insumos y encarecieron mucho los costos primarios, ¿no? Sí, principalmente digo, mencionaste dos productos, dos insumos, la soja y el maíz, que siguen pagando retenciones significativas, en principio para que no se trasladen los precios del commodity, de los precios internacionales al mercado interno, y por lo que vos decís, se siguen castigando al mercado interno, ¿no? Esos dos productos. Sí, sí, ahora está, digamos, esta cuestión del cierre de las exportaciones de maíz, que teóricamente eh, son, son en beneficio de algunas cadenas, digo en beneficio entre comillas, para algunas cadenas productivas como las que utilizan intensivamente maíz, como puede ser leche, pollos, cerdo, pero obviamente nosotros tenemos una visión clara de que la salida de Argentina para crecer y para desarrollarse y para poder mejorar su situación económica es a través de la generación de divisa, y la generación de divisa se hace a través de impulsar las exportaciones y no de reprimirlas, ¿no? Efectivamente, para empezar, porque la Argentina arrastra desde hace muchos años la famosa restricción externa, que es el tema, el gran cuello de botella de la economía local. Te quería preguntar, pasando a otro tema, mencionaste 182 litros per cápita por año de consumo de leche. ¿Eso incluye los quesos? ¿Está todo englobado en el mismo concepto, Jorge? Sí, sí, cuando hablamos de consumo per cápita, traducimos todos los productos a los litros de leche cruda necesarios para producirlo. Es decir, Argentina tiene algunas particularidades en el consumo doméstico, es una baja consumidora de leche fluida. Los argentinos tomamos 40 litros de leche por persona y por año en forma líquida, digamos, cuando los países desarrollados están en 70, 80, incluso como se ve, digamos, por ahí por la televisión, almuerzan y cenan con leche, ¿no? Y por eso la venta por ahí de la leche no es en 1 litro, sino en galón de 3 litros de 800, es decir, la gran cantidad de consumo. Somos bajos consumidores en leche fluida y somos grandes consumidores en queso, es decir, los argentinos comemos entre 10 y 12 kilos de queso por habitante y por año. Eso traducido a leche son unos 120 litros de leche en forma de queso. Entonces, cuando uno traduce todos los productos que se consumen, para producir esos productos que no hemos consumido se necesitan 182 litros de leche equivalente. Es el consumo más alto junto con Uruguay de América Latina, pero como tenemos, digamos, mucha población de origen europeo, podríamos pretender niveles de consumo como los que hay allá, de 200, 250 hasta 300 litros por habitante y por año. Lo que ocurre es básicamente que el poder adquisitivo no lo permite. Claro. Históricamente, ¿cuánto fue el consumo, Jorge? Normalmente el consumo de Argentina está en los 200 litros, es decir, hubo años de mayor consumo, pero no nos fue muy bien porque se consumía mucho porque estaban demasiado baratos. Entonces llegamos a consumos de 220 litros. Lo que pasa es que acá sí también no hay una aclaración de cómo se distribuye ese consumo. Es decir, tenemos un grupo poblacional con niveles de consumo europeos, es decir, de 300 litros per cápita, y un grupo poblacional, es decir, los estratos bajos de la pirámide, que prácticamente no acceden a los productos lácteos, salvo que no sea a través de los planes sociales. Eso ha cambiado mucho en este último año de pandemia, donde el consumo se sostuvo y fue un consumo más básico, es decir, se consumieron mucho menos productos de valor agregado, es decir, hubo una caída en el consumo de yogures en potes, de leches saborizadas, de quesos procesados, untables, y aumentó el consumo de los productos más básicos, es decir, la leche en cartón, en Tetrabric,
el queso cremoso, el habitualmente utilizado para las pizzas, y los yogures bebibles de litro. Eso fue porque los planes sociales que dio el gobierno, que fueron una cifra importante y que sigue dando, se destinó gran parte de eso a consumo de lácteos y mantuvo la cantidad de litros, pero la recaudación que tuvo el sector es mucho más baja porque los estratos medios de la pirámide están hoy con serios problemas de poder adquisitivo y no están comprando esos productos que son de alto valor agregado, con el agravante de que muchos de ellos se incluyeron en precios cuidados o precios máximos cuando están dirigidos a un segmento poblacional, a veces algunos de ellos que no existen problemas de ingreso, y por ahí no entendemos, digamos, bueno, eso es lo que se está revisando en estos días, sobre todo de precios máximos, para aquellos productos de muy alto valor agregado que no tiene ningún sentido mantenerlos en precios máximos. Claro, ¿cuál es el retraso, hablando de precios cuidados y máximos? El retraso, digo, en los precios. ¿A cuánto aspiraría el sector en actualizarlos? Mira, el sector tiene una suba de 24-25% interanual de la leche, que es su principal insumo, que representa el 50%. Es decir, ahí hay 12 puntos de suba de costos, después un 15% de mano de obra, que subió mucho en este último año, casi 50% el acuerdo salarial, y después el resto de insumos que se mueve por dólar y inflación. Los aumentos de la industria fueron del 35% de costos interanuales, y se le otorgaron por precios máximos y precios cuidados 15%, es decir, hay 20% de retraso en los precios del lácteo. Quien me escucha del otro lado dirá, están muy caros los productos lácteos, encima este señor está diciendo que necesitarían aumentarse 20%. El problema no son los productos lácteos, el problema es el ingreso de la gente, es decir, que se cayó de tal manera que porque hasta hace poco escuchamos que los productos lácteos argentinos eran los más caros del mundo, es decir, los productos lácteos en el mundo sigue valiendo un litro de leche en Tetrabric en Europa €1, y en Argentina está valiendo 55 o 60 centavos de euro. Es decir, estamos muy baratos, producto de no culpa de los sectores, sino culpa del ingreso de la gente que no percibe ese ingreso necesario para poder comprar los productos. Lo mismo ocurre con la carne, obviamente. Claro, efectivamente. De eso se trata. Será uno de los grandes desafíos empezar a corregir todas estas distorsiones este año. Recién se inicia. Te agradezco mucho, Jorge, con los conceptos, el análisis, muy interesante, por cierto. Mando un abrazo, buen año por otra parte. Bueno, Nino, muchas gracias, lo mismo para ustedes, felicitaciones por el programa y bueno, a disposición para cuando lo requieran y buen año 2020. Gracias. Contador Jorge Giraudo, director ejecutivo del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina. Después de la pausa, hay más mercados por